Los ojos de Luna se abrieron de golpe y gimió, con los músculos doloridos quejándose mientras se incorporaba. Se agarró los cuernos, un leve dolor de cabeza se desvaneció de su mente, las visiones que tanto la habían atormentado se disiparon en una parte de su mente inalcanzable. Era medianoche, y el cielo estaba perfectamente despejado esta noche, la luz de la luna iluminaba el área a su alrededor. Se había desplomado en un pequeño claro, rodeada de altos pinos, tan apiñados que apenas podía ver a 2 metros dentro del bosque. Estiró el cuello y la espalda, intentando recordar qué hacía allí. ¿Acaso no era solo una posibilidad? Sin embargo, hace demasiado frío para estar cerca. Giró la cabeza hacia un lado y su mirada se topó con un gran estuche negro de pergaminos. Ah, claro. Se arrastró hasta allí con sus garras dolorosamente sensibles, atando la desgastada funda de cuero bajo el ala. Miró a su alrededor, meneando la cola con incomodidad. ¿Y ahora qué? No lo sabía con exactitud. Pensó que no le hacía ningún bien quedarse parada sin hacer nada, así que encontró la sección más delgada de árboles y empezó a caminar sin tener ni idea de a dónde iba. No puedo volver a ver a los demás, al menos no ahora. No tenía ni idea de cómo iba a explicar su repentina desaparición, y aún estaba conmocionada por las visiones que había tenido mientras hablaba con Darkstalker. Luna suspiró. Estaba casi segura de haber tenido una visión la noche anterior, pero por más que lo intentaba, no podía recordar qué era. El pergamino se sentía incómodamente frío a su lado, y no estaba segura de si estaba imaginando la picazón y la sensación repugnante que irradiaba. Ayudar a Darkstalker fue una pésima idea. Se sorprendió esperando alguna respuesta antes de recordar que su amiga lectora de mentes no podía contactarla. Bueno, decir amiga quizás sea exagerado. Lo había hecho varias veces mientras estaba en posibilidad, y le sorprendió bastante lo rápido que se había adaptado a la presencia constante de Darkstalker en su mente. Bueno, al menos ahora tengo algo de privacidad. Siguió caminando hasta el amanecer, cuando encontró un pequeño acantilado para tumbarse y contemplar la salida del sol. ¿Qué lío me he metido? Líneas rosas y rojas teñían el horizonte y se fundían con las nubes. Moon tuvo que apartar la mirada mientras el sol se ocultaba entre los árboles en el horizonte. La luz le escocía los ojos. Observó cómo el resplandor naranja le golpeaba las garras y ascendía lentamente por sus escamas, dándole un extraño tono ámbar que contrastaba horriblemente con sus oscuros tonos morados y verdes. Bostezó. La cálida luz del sol se le metía en los huesos y la cansaba enormemente. Quizás Darkstalker tenía razón cuando dijo que los Nightwings son nocturnos. Apoyó la cabeza en sus garras, permitiéndose descansar bien por primera vez en mucho tiempo. En cuanto cerró los ojos, la visión la encontró. Luna estaba de vuelta en las montañas, rodeada de dragones. Los reconoció como sus amigos. Qibli era la más cercana, con Kinkohou de pie a su lado, luciendo mucho mejor que la última vez que la vio. Detrás de ellos estaban Peligro y Tortuga, ambos con un aspecto impresionantemente incómodo. Una tormenta se avecinaba en el cielo, y el viento silbaba tan fuerte en sus oídos que no podía oír nada más. Qibli le decía algo con expresión suplicante, pero ella no podía oírlo. Él dio un paso hacia ella, extendiendo las garras. Ella bajó la vista, dándose cuenta de que sostenía el pergamino, y retrocedió de un salto. Lo miró a los ojos, negando con la cabeza. De repente, una oleada de ira defensiva se apoderó de su rostro, y extendió la mano para tomar el pergamino, forcejeando con ella. Basta, no quiero ver más de esto. El viento rugía con más fuerza, y ahora Kinkohou y Tortuga estaban junto a ellos, intentando soltar a Qibli. Sin embargo, solo lograron dificultarle mucho más el agarre a Luna, y el pergamino se le escapó de las garras. Por favor, detente. Qibli miró el pergamino en sus garras, con el asombro reflejado en su rostro. Lo levantó, diciendo algo que Moon aún no podía oír cuando Peril apareció detrás de él, rozando el pergamino con su garra y gruñendo algo. Moon vio cómo las cenizas caían al suelo, mientras el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Moon despertó de golpe, con el corazón latiendo más rápido que el aleteo de un colibrí. Aún sentía en el estómago la horrible sensación de caer desde una gran altura, y tuvo que detenerse un segundo, sujetándose la cabeza con las garras mientras se calmaba. Intentó pensar, pero su mente parecía obsesionarse con la preocupación, así que se concentró en su respiración. Afuera. Tras un par de minutos repitiéndolo, se sintió mucho más segura, pero sus garras aún temblaban ligeramente y una punzada dolorosa resonaba en su mente. Se concentró en la visión, antes de que su contenido la abandonara por completo.
Sin duda, había sido una visión mucho más comprensible que la mayoría, pero de alguna manera sentía que era peor. Se había sentido tan aterradoramente real, y no estaba segura de si siquiera podría pensar en Ghibli durante los próximos días sin sentirse mal. Sin embargo, ni rastro de invierno. El ala de hielo había estado notablemente ausente de sus visiones recientes. Tal vez eso significaba que se había ido al reino de hielo para siempre. Sabía que no era personal, pero aún así le dolía. ¿Acaso no le importaba ninguno de ellos en absoluto? Sé que su tribu significa mucho para él, pero Ghibli siempre fue muy bueno leyendo a otros dragones, y había dicho, no, eso era estúpido, por supuesto Winter elegiría a su tribu por encima de los dragoncitos que había conocido hacía solo 2 semanas, y era una tonta al dejar que Ghibli la convenciera de lo contrario, como si de alguna manera los elegiría por encima de su futuro perfectamente planeado. Luna se levantó, sacudiendo las alas en un intento fallido de distraerse del torrente de emociones que la embargaba. Un vuelo corto la distraería, ¿no? Su estómago rugió furioso, y se dio cuenta de que hacía mucho que no comía. Probablemente debería pescar algo también, espero que lo único que haya para comer por aquí no sean pájaros cantores, o esto será una masacre. Luna alzó el hocico, eligiendo la dirección hacia la que volar. Olía sangre de mamífero, algo indistinguible, a lo lejos, contra el viento, así que despegó en dirección contraria, aprovechando la corriente de aire y dejándose llevar hacia las nubes. Sabía que probablemente se trataba de algún depredador animal, pero no quería arriesgarse a encontrarse con otro dragón. Tener que explicar que un ala nocturna tan cerca del territorio de los alas de hielo no era precisamente su idea de una mañana agradable. Desde esa altura, tenía una vista clara del océano resplandeciente, apenas visible tras los escarpados acantilados de la costa oeste de Pirria. Estaba mucho más cerca de lo que había pensado. ¿Cuánto había volado, de todos modos? Sin embargo, la confundió bastante ver humo saliendo de algún lugar tras los acantilados. Seguramente alguien había encendido una fogata en la playa, pero ¿quién podría ser? No podía ser un ala de hielo, pero ¿qué ala de arena elegiría estar tan al norte? Luna se distrajo bruscamente de sus pensamientos por el olor a sangre que provenía de algún lugar abajo. Avanzó hacia donde creía que provenía y vio a una cierva joven bebiendo de un arroyo en el bosque. Aún no había crecido del todo y parecía tener un pequeño corte en la rodilla. Una mancha roja goteaba de la roca frente a ella, y se dio cuenta de que la pobre criatura debía de haberse resbalado y cortado al intentar acercarse al agua. Habría sentido lástima por la torpe cierva, si no fuera por el estómago que le gritaba que buscara algo para comer. Se dejó caer ligeramente, con la vista fija en su pelaje marrón moteado antes de caer con fuerza, plegando las alas al máximo mientras su velocidad aumentaba drásticamente. Atrapó a la cierva entre sus garras, lanzándose en picado justo antes de que tocara el suelo. El ciervo ni siquiera tuvo tiempo de balar desesperado cuando ella le rompió el cuello, descendiendo y depositando el cadáver sobre la piedra para disfrutar de su botín. Su madre siempre la había regañado por cazar así cuando era más pequeña, diciendo que era demasiado peligroso y que un día volaría demasiado cerca y se rompería el cráneo. Sin embargo, le salía tan natural, y la forma correcta de cazar de Nidwin siempre la hacía sentir mal. ¿Para qué molestarse en morder a su presa y esperar a que muera envenenada cuando ahora podía comérsela? Luna iba por la mitad de su comida cuando sintió el escalofrío de ser observada como si 1000 ojitos la observaran desde más allá de los árboles. Empezó despacio y fue aumentando hasta que casi sintió demasiado miedo como para levantar la vista por miedo a ver un par de ojos mirándola fijamente. Lo habría atribuido a los nervios de llevar el pergamino cuando oyó el crujido distintivo de una ramita al romperse tras ella y una serie de maldiciones mentales apenas audibles. Echó la cabeza hacia atrás, observando la zona de donde provenían los ruidos, pero no siguió nada. Los breves fragmentos de pensamientos que había oído le resultaban tan familiares, pero no recordaba dónde los había oído antes. Era casi como si una espesa capa de melaza la interpusiera, impidiéndole acercarse o examinar lo que había oído con más claridad. Luna tragó saliva con dificultad, se levantó con cansancio y observó la línea de árboles, buscando alguna señal que no se lo hubiera imaginado. Nada, de verdad nada, ni siquiera oía el canto de los pájaros ni el susurro de las hojas al viento. El silencio inquietante no la tranquilizaba, y dio un paso atrás, casi deslizándose hacia el arroyo. No le apetecía mucho esperar a que alguien apareciera, así que se marchó, dejando al resto de la cierva a quien fuera. Quienquiera que fuese, se corrigió, temblando de pies a cabeza, me estaban observando. ¿Por quién?
Fue la pregunta que resonó en su mente durante el resto de la noche, e incluso cuando el sol empezó a salir y se acostó a dormir, la atormentó, hasta que se sumió en fantasías del fantasma vengativo de Darkstalker, que la perseguía por atreverse a traicionarlo.